El día de hoy tenemos lo que es un análisis respecto a lo que es la merma de las frutas, dependiendo del diferente tipo de método de cocción que se le dé. Mi equipo está conformado por Yael Ochoa Cifuentes, Christopher de la Cruz y su servidor Alejandro Cosgaya. Este es un trabajo por parte de la materia de estandarización de platillos. Somos del grupo 2GAS BM24 y nuestro docente es Yajair Elena Valdés Cantú. Como comentaba anteriormente, en este trabajo analizaremos lo que es la merma de los productos, ya sea antes y después de la cocción. Por ejemplo, el plátano, analizaremos lo que es la merma al quitarle las partes que no se utilizan, por ejemplo la cáscara, y la merma que se obtiene después de haber tenido un método de cocción. Ahora vamos a pasar a los conceptos principales de esta investigación, que son frutas, mermas y método de cocción. La fruta en términos gastronómicos es el producto alimenticio comestible que se obtiene de las plantas o árboles, y se caracteriza por ser generalmente de sabor dulce en la. Esto se debe a el contenido de fructosa que se encuentra dentro de ellas, que es básicamente el azúcar con el que cuentan todas las frutas. En la botánica se denomina fruto, es el órgano que procede de la flor o de parte de ella. Contiene semillas y contribuye a diseminarlas. Lo que pasa es que la fruta, al caer del árbol, con las semillas a su interior, propaga la especie del árbol de la cual pertenece. Vamos a pasar a mermas. La merma es aquella pérdida de productos como resultado de la preparación de alimentos, y es una situación muy común en la industria restaurantera, ya que puede ocurrir en cualquier etapa, desde el abastecimiento, el almacenamiento, la preparación e inclusive los restos en los platos que son devueltos a la cocina. Básicamente esto nos habla de todo el material, la materia prima que no se puede aprovechar dentro de de nuestros platillos. Método de cocción. Son técnicas culinarias que se aplican para modificar los alimentos crudos. Su característica en común es que en ellos se aplica calor con el propósito de cambiar el estado original de los ingredientes. Con los métodos de cocción lo que se busca es cambiarlas con las características organolépticas de nuestros ingredientes, dependiendo de la manera en la que aplicamos calor a nuestra materia prima. Durante la recaudación de información para la comparación de nuestras mermas, nos dimos cuenta que tal vez no hay mucha información sobre distintos métodos de cocción en frutas, pero tratamos de encontrar, pero al final llegamos a la decisión de realizar la mitad de esta investigación de una manera práctica, es decir, se realizaron los 10 tipos de cocciones, se anotaron los resultados y se tomaron fotos de estos, pero la otra mitad se hizo con información recaudada en internet. En este análisis tendremos lo que son 4 frutas: la manzana, el plátano, el tomate y la sandía. Como primero tenemos el plátano. Este, como podemos observar, realmente no tiene mucho porcentaje de mermas, a excepción del horneado, el quemado, el ahumado y a la parrilla. Realmente en estos tiene tanto porcentaje de merma, ya que en este tipo de cocciones se, se pierde lo que es mucho líquido. Por ejemplo, en el hervido tenemos un más 7% de la merma. Eso significa que no tenemos merma. Esto es porque el plátano al momento de cocerse de manera hervido, este absorbe lo que es agua. Al vapor tenemos un 3% de merma, ya que como quiera el mismo vapor va rehidratando lo que es nuestro producto, entonces no se pierde tanto del líquido de este. En cuestión de la fritura, en este sí se pierde el líquido, pero a la vez el producto absorbe lo que es el aceite. Entonces tenemos como resultado un más 3% de merma. Esto significa que termina pesando más después de la cocción que antes. El salteado, como mencioné antes, pues realmente el momento de hacer la cocción del plátano tienes una merma, ya que pues el plátano
pierde lo que es agua mayormente. A la parrilla, como ya comenté, se pierde una gran cantidad de agua. Ahumado también, porque el ahumado es por un lapso de tiempo muy largo, entonces se pierde demasiada agua. Tatemado lo mismo, agua. A la plancha igualmente se pierde lo que es mucha cantidad de agua al momento de esta cocción. Baño María. En este método de cocción, realmente como no es tan agresivo, no perdemos lo que es tanto líquido en el producto. Entonces nada más tenemos un 2% de merma, perdón. Horneado, pues como ya lo comenté, se pierde una gran cantidad de líquidos, ya que eso nos da como resultado un 20% de merma, que realmente es algo muy considerable. Esta es la sandía y voy a hablar sobre sus mermas en la cocina. Los métodos de cocción de la sandía son el hervido. El peso inicial son 2,5 kilogramos. La razón es porque se pela, ya que la merma inicial al pelar la sandía es el 30% de su peso. El peso que se obtiene son de unos 750 kilogramos. Peso después de la cocción es el mismo, ya que al ser hervida no pierde, incluso puede que gane, ya que es casi por agua. Al vapor, peso inicial 3 kilogramos, merma inicial 30%. Peso antes de la cocción 2,1 kilogramos. Peso después de la cocción 1,990 kilogramos. Aquí puede que sí pierde un poco de merma, pero también puede que gane, depende de mucho cómo sea la fruta, o cómo la estés cociendo, cómo la estés hirviendo, o el vapor. Sí, porque el vapor no pierde mucho líquido. Frito. Peso inicial 3,5 kilogramos. La razón por la que no pierde merma inicial es porque al preparar la sandía frita se mantiene toda la merma y dentro se mantiene hasta la cáscara para prepararla. Peso antes de la cocción 3,5 kilogramos. Peso después de la cocción 3,7 kilogramos. Porcentaje de merma menos 5%. La razón de esto es que al hacerlo frito se le añade ingredientes, se le añade azúcares, se pueden añadir diferentes cosas al freírlas. Salteado 1,5 kilogramos es el peso inicial. Merma inicial 30%, entonces queda de 1,05 kilogramos. Peso después de la cocción 703,5 gramos. Una merma del 33%. La razón del salteado es que porque pierde mucho líquido. A la parrilla es igual, entera de sandía solo tienes que cortarla. Cuando pesa después de la cocción es de 2,125 kilogramos y pierde solo un 15%, ya que a la parrilla es literalmente algo rápido, no pierde mucho. Ahumado tiene una merma inicial que es del 30% otra vez, que es la cáscara. Entonces de 2,5 kilogramos nos queda 1,75 kilogramos. Peso después de la cocción 1,500 kilogramos, 15% de la pérdida. Eso es el ahumado, ya que es con el puro humo y el calor va a terminar perdiendo bastante líquido. Gratinar de 2,5 kilogramos pierde un 30% por la merma. Entonces quedaría 1,750 kilogramos. Ahora, peso después de la cocción son 2,1 kilogramos, ya que el gratinado es añadir azúcar y otros. En sí no disminuye la merma, sino que aumenta la cantidad. A la plancha 2,5 kilogramos. Es lo mismo que a la parrilla, pero diferente, ya que aquí no pierde tanto líquido. Pueden verlo. De 2,5 kilogramos solo perdió 100 gramos, quedando con un 4% de merma. Asado de 1 kilogramo de sandía, le quitamos el 30% que es la cáscara, sería 700 gramos. Y al cocerla o es asado, pierde mucho líquido. La verdad pierde bastante líquido, un 40% del líquido pierde, quedando 420 gramos.
y horneado. Al hornear la sandía se le quita la cáscara, que es la merma inicial de 30%, quedando con 1,750 kilogramos. Y el horneado queda con 1,400 kilogramos, ya que se carameliza el exterior y ya casi no tienen pérdida de líquidos, quedándonos con un 20% de merma. En conclusión, las frutas tienen una gran cantidad de mermas, debido a sus tipos de cáscaras o a sus cantidades de agua en su interior. No siempre es la misma, siempre son diferentes, y a veces algunas páginas te lo dicen. También, el grosor de sus pieles depende mucho del tipo de fruta que sea. La fruta estrellada, la sandía, el plátano, tienen diferentes mermas por sus cáscaras. Eso sí, de frutas no hay muchos tipos de formas de cocinar. Son muy raras, o incluso muy difíciles de encontrar, porque estuvimos investigando mucho y casi no encontramos. Ya que la información es de muy difícil, ya que normalmente la fruta no se come sola, sino que se combina con otros platillos. Eso sería todo. Seguimos con la manzana, que fue una de las tres frutas en las cuales aplicamos las cocciones en modo experimento práctico. Los métodos de cocción empleados fueron hervido, al vapor, frito, salteado, asado, tostado, confitado, baño María y tatemado y horneado. El método de cocción hervido, su peso inicial fue de 120 gramos. Al quitar la cáscara y el pedúnculo y las semillas, disminuyó en un 11%, quedando en un peso de 106 gramos. Y después de la cocción a hervor bajó a 99 gramos. Tuvo un porcentaje de merma de 5% después de la cocción. Al vapor, como peso inicial tuvimos 112 gramos y después de la pérdida de la cáscara y pedúnculo y semillas disminuyó en un 10%, pesando 101 gramos. Después de la cocción tuvo un peso de 97 gramos, teniendo una pérdida del 3% de merma. Frito, su peso inicial fue de 145 gramos. Después de retirar la merma inicial tuvimos 12 gramos y antes de la cocción nos quedamos con 82 gramos, lo cual obtuvimos un porcentaje de merma de menos 6%, lo cual quiere decir que incrementó su volumen, pesando 86 gramos. Salteado, el peso inicial fue de 116 gramos, con una merma inicial del 11%, pesando antes de la cocción 103 gramos y después de la cocción 92, lo cual nos da un porcentaje de merma del 10%. Asado, su peso inicial fue de 124, con una merma inicial de 115, de 15%, perdón, que nos da un resultado de peso antes de la cocción de 105 gramos. Después de la cocción pesaba 89 gramos, dándonos como resultado un 15% de merma. Tostado, su peso inicial fue de 110 gramos, su merma inicial fue 16%, su peso antes de la cocción fue 92 gramos y su peso después de la cocción fue de 46 gramos, dándonos un resultado de aproximadamente un 50% de merma. Confitado, su peso inicial fue de 98 gramos y después de retirar las partes de merma inicial nos tuvimos una reducción del 13%, quedando en 85 gramos. Y después de la cocción confitado tuvimos un aumento de peso a 106 gramos, lo cual nos dio una merma final de menos 25 gramos, de menos 25%. A baño María, el peso inicial fue de 138 gramos, con un 11% de merma inicial, lo cual nos dejó la fruta en 122 gramos. Y su peso después de la cocción fue de 118 gramos, lo cual nos da una reducción de 3% en el peso. Tatemado fueron 144 gramos como peso inicial y su merma inicial fue de 9%, dejándonos como peso antes de la cocción 131 gramos y su peso después de la cocción
fue de 91 gramos, dándonos como resultado un porcentaje de merma del 30%. Horneado tuvo un porcentaje peso inicial de 97 gramos, una merma inicial de 12.5%, dejándonos con un peso antes de la cocción de 81 gramos y un peso después de la cocción de 64.8 gramos, dándonos un 20% de porcentaje de merma. Aquí tenemos unas fotos recuperadas de los métodos de cocción para demostrar que sí se realizó la investigación y sí se realizaron las cocciones. Y ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el tomate, que fue otra fruta a la cual sí se le realizaron las 10 cocciones. Fueron las mismas que en la fruta anterior, que fue el hervido, al vapor, frito, salteado, asado, tostado, confitado, baño maría, tatemado y horneado. Como peso inicial del hervido tuvimos 135 gramos, dejándonos una merma inicial del 15% después de retirar piel y semillas. El peso antes de la cocción terminó en 114 gramos y su peso después fue de 102 gramos, dándonos un porcentaje de merma del 10%. Al vapor tuvimos un peso inicial de 166 grados con un 18% de merma inicial, dejándonos una fruta en 144 gramos. Después de la cocción alcanzó el peso de 135 gramos, lo cual nos dejó un 6% de porcentaje de merma. Frito tuvimos un peso inicial de 123 gramos con un porcentaje de merma inicial de 14%, dejándonos con el peso antes de la cocción en 82 gramos y después de la cocción en 87 gramos, dándonos un porcentaje de merma de menos 6%, siendo esto que aumentó su peso al ser frito. Salteado, el peso inicial fue de 154 gramos con un 16% de merma inicial. Su peso antes de la cocción fue de 105 gramos y su peso después fue de 94, dándonos una porcentaje de merma del 10%. Asado, su peso inicial fue 181 gramos con un 11% de merma inicial, nos dio 161 gramos antes de cocción y 112 después de cocción, dándonos un porcentaje de merma de 30%. Tostado, su peso inicial fue 87 gramos y su merma inicial fue del 15%, dejándonos con unos 73 gramos antes de cocción y 36.5 gramos después de cocción, dándonos un 50% de porcentaje de mermas. Confitado, su peso inicial fue de 109 gramos con un 19% de merma inicial, dándonos un resultado de 88 gramos. Después de cocción, su peso se elevó a 110 grados, dándonos un resultado de menos 25% de merma, debido a que aumentó su peso. En baño maría, su peso inicial fue de 117 gramos con un 13% de merma inicial. Después de retirar la merma inicial, fueron 101 gramos antes de cocción y 97 gramos después de cocción, dando un resultado del 3% de merma. Y tatemado, tuvimos un primer peso de 176 gramos con un 17% de merma inicial, dejándonos el producto antes de cocción en 151 gramos y después de cocción en 91 gramos, tiene un porcentaje de merma del 40%. Horneado, tuvimos un peso inicial de 139 gramos con un 14% de merma inicial. Su peso antes de la cocción fue de 116 gramos y su peso después fue de 96 gramos, dándonos un resultado del porcentaje de merma en un 17%. ¿Para qué nos sirve tener esta información y saber cuánta merma contienen nuestras frutas antes y después de cocciones? Esta investigación puede ser utilizada como referente en futuras recetas en las que se ocupe saber la cantidad total de una fruta tras su cocción específica sin necesidad de gastar producto y tiempo en pruebas. Básicamente, al establecer un nuevo platillo o tratar de estandarizar recetas, estas guías nos pueden servir para obtener la información de cuánto puede reducir o cuánto puede incrementar el peso de una fruta tras su cocción y cómo podemos porcionarlas mejor después de distintos tipos de cocciones. Y esta es la conclusión. En conclusión, las frutas tienen una gran cantidad de merma debido a la cantidad de agua que estas contienen. También al grosor de sus pieles, estas difieren. Tampoco hay muchos registros de los métodos de cocción de frutas.
esto dificulta encontrar la información. Pues agradecemos por su atención. Este ha sido el proyecto que nos ha tocado presentar y se encuentran nuestras referencias en el archivo. Esta fue la manera en la que investigó el compañero Yarel, sus fuentes. Estas son algunas fuentes de los conceptos que se usaron en esta investigación, pero la mayoría fue experimentación pues en casas, así que no tenemos fuentes sobre eso. Gracias.